salieron a hablar del asesino, salieron a hablar del asesino, y tampoco soy asesino. Yo estaba en mi casa. Lo que yo hice es parte del entrenamiento, sale. El Estado argentino me entrenó para hacer eso. Es un gusto, Lucrecia Martel, tenerte aquí en Gracias. México, en nombre de la Cineteca Nacional, que es nuestra casa, donde vivimos, donde pasamos la mayor parte del Qué tiempo. hermosa cinemateca tienen, por Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Y donde se estrena tu película más reciente, Sí, que es el documental Nuestra Tierra, ¿no? claro. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta. Tú vienes del mundo de la ficción, ¿no? O sea, Sí. trabajaste La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza. Sí, Por ahí tuviste un ejercicio como, bueno, una película, no un ejercicio, que se llama, me parece, Terminal Norte, sí. que es una cosa medio documental ahí, ¿no? Era una especie de festejo de que con Juli nos habíamos ido a vivir a Salta ya como mudado, ¿viste? Cuando te mudás con la biblioteca, con todo, Claro. que ya es como que te mudaste. Porque siempre vivíamos unos meses en Salta. Y entonces queríamos, no sé, como tenemos amigos tan increíbles y hay gente tan increíble en Salta, queríamos compartir un poco eso. Y en la casa siempre hacemos reuniones, y eso era como festejar un poco esa Ok, situación. claro. Y bueno, digamos, esta película tiene algo de documental, ¿no? Obviamente, ¿no? La gente. Sí. Me parece que fue medio circunstancial también, en pandemia. Una cosa Sí, así. claro. Total, en pandemia sí fue un lío. Fue un lío. Y transitar después a una película como Nuestra Tierra, que es un documental más, digamos, más, ¿cómo se puede decir? Más apegado al género, entre comillas, porque Sí. como que el género documental, no sé, como el Sí. género está raro, Sí, pero más apegado a lo documental. sí. ¿Fue difícil o cómo salió esa idea de hacer un documental y Sí. no quizá una película más? Yo sinceramente no tenía ningún plan, porque nunca tuve un plan con las películas. Pero lo que pasó es que me encontré ese video. Ya había decidido hacer Sama. Y estaba buscando videos de comunidades no contactadas, que me habían dicho, después están todavía en YouTube. Son unos videos donde ves la gente, comunidades que viven en el Amazonas, ahí medio perdidos y que cada tanto alguien logra filmar y bueno, es una cosa muy curiosa para nosotros, porque Sí. claro, personas que se mueven de otra manera, y entonces estaba tratando de buscar eso y apareció este video terrible y ese video siempre digo lo mismo, pero cuando lo vi me acordé que ya lo había visto por esa cosa terrible de sustitución de noticias, que hay una noticia que viene otra y reemplaza y reemplaza. Nunca te podés detener a nada. Bueno, cuando pude detenerme ahí un poco, empecé a investigar, me contacté con un periodista de Tucumán, con Santiago Camuña, él me llevó para conocer a la comunidad y ahí empezó la investigación, que al principio era que iba a ser como un archivo, no tenía tan claro una película, pero después, ni bien empecé a investigar, pensé que como mira, la nación argentina es una ficción, como el mito del nacimiento de la nación, Claro. y era tan sobre eso. Cuando los problemas de las comunidades indígenas tienen tanto que ver con la fantasía de una nación, porque si unos ciudadanos tienen problemas para que se reconozcan sus tierras, se reconozcan su historia, es que en el mito de origen de nación hay un problema. Claro. Entonces ahí sí sentí que como era una cosa, sentí que como con las herramientas de la ficción que yo conocía bien, iba a poder trabajar. Okay. Y ahí empecé a pensar la película. Primero fueron muchos años de investigación y de recolección de materiales y en el 2023 empezamos a montar la película. Fueron muchos años en lo que Sí. pasó desde que conociste el caso hasta que lograste asentar, ¿no? Porque era difícil saber con qué lenguaje hacer la película. Porque para mí el problema siempre es el mismo, ya sea ficción o, digamos, lo que llamamos documental o ficción, una cosa que uno determina todo. Lo difícil es saber con qué lenguaje vas a hacer eso, cuáles van a ser las formas, lenguaje de imágenes y sonidos, con qué formas vas a lograr transmitir lo que querés transmitir. Y eso lleva tiempo encontrar. A mí me lleva tiempo. Oye, sobre lo que decías hace rato de que la Argentina, como el imaginario, es una ficción, ¿no? Que, pues, bueno, claro. Yo te comentaba hace rato que me tocó verlo porque Buenos Aires es una cosa, es una ciudad, bueno, por lo porteño es blanco, Sí. es como este centro
lo que uno cree que es Argentina, Sí, y conforme te vas acercando, ni siquiera fuera de la ciudad, ¿no? A los bordes de la ciudad y más lejos, te vas dando cuenta que no es así, ¿no? que no es así. Que es Argentina, pues no existe como tal, o es un mito, como tú bien Pero dijiste, ¿no? ustedes se dan cuenta más rápido que nosotros. A los O sea, argentinos les lleva mucho tiempo darse cuenta de que no somos así. Porque está tan centralizada en Buenos Aires la cultura, que todo lo que se emite es desde ahí, entonces lo que se emite es lo que es la capital federal, claro, que es más migrante, más de migración europea, es cierto, otra cosa, muy urbana, claro, no tiene ninguna tradición rural. no, está como Sí, sí, aislada, sí la provincia de Buenos Aires, pero claro. la capital, Sí, creo que el ejemplo de Argentina es muy paradigmático en Latinoamérica de eso, ¿no? O sea, creo que pasa un poco en todas partes, a ciertos niveles, pero sí. Argentina es mucho más, ¿no? Yo pienso que en los otros países es más como de clase. Puede ser. En Argentina es claramente, en Argentina también es de clase y también es claramente de una región que se impone sobre las otras. Es que hay un modo del mundo, ese modo, bueno, que es un modo muy colonial, Ujú. donde hay un centro que importa y emite y una periferia que absorbe Claro. y tiene que acomodarse a ese Y centro. alimenta eso, o sea, alimenta el Claro. centro, lo provee, ¿no? Lo provee, exacto, lo provee de materia prima. Exactamente. Claro, Y, por ejemplo, bueno, en México es un país donde el tema indígena, el tema de los pueblos originarios, se ha visto siempre como un poco más orgánico, entre comillas, ¿no? claro, sí, ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que de repente, o sea, sí lo reconoció, claro, para su provecho, ¿no? Y todo, sí, pero al final hay como un reconocimiento ahí, no sé, una negociación. Sin embargo, está atravesada de violencia igual, ¿no? Y de claro. una marginación muy grande. ¿Tú qué esperarías de la recepción de esta película Mm, en México, en un país como México? sí. Mira, sinceramente yo pienso que en México están unos pasos más adelante que nosotros, seguro. Entonces no sé exactamente cómo será la conversación, pero lo que uno hace una película justamente eso, para conversar. Ujú. Y cuando uno conversa, la película te genera unos elementos de iniciar una conversación y la Ujú. conversación entre los ciudadanos siempre es mucho más rica y compleja. Ujú. Yo espero que suceda eso, que genere conversación, que en Latinoamérica nosotros vamos a seguir siendo una colonia si no resolvemos nuestra relación con nuestras comunidades. Y parecería que estamos muy cómodos en la posición de colonia. Económicamente somos una colonia, toda nuestra economía gira en torno a una deuda y a extractivismo y exportación de bienes primarios. Ya. Es decir, que muy materialmente somos una colonia. Ujú. Yo pienso que si culturalmente dejáramos de serlo, habría alguna chance que económicamente dejemos de ser una colonia. Pero tener primero que, no sé, aceptar cómo se construyó este continente y que los derechos sean realmente repartidos con más justicia. Claro. No puede ser que la historia de toda una parte de Latinoamérica se pudo documentar en papeles, qué sé yo, y la historia de toda otra parte no se documentó y por eso mismo es fácil de avasallar. Claro. No se, ni siquiera se les permitió que se documenten. Entonces, y bueno, es, una cosa que vamos a tener que resolver, si no, vamos a seguir siendo una colonia. Totalmente. Y bueno, yo quiero hacerte otra pregunta que no tiene tanto que ver con eso, pero es, o sea, bueno, hay un libro que vas a presentar en estos días, ¿no? Un destino común se llama, ¿no? Sí. Además, tú te has hecho conferencista, digamos que, bueno, este libro que reúne Sí. las Es conferencias, bueno, las mira, me hace gracia que digas que pláticas. me he hecho conferencista porque mi mamá un día me dijo que ella quería ser conferencista. Y yo le pregunté, ¿pero conferencista de qué? Y me dijo, no, de cualquier cosa. Ok, Y ahora me doy cuenta que yo soy conferencista de sí, cualquier cosa. sí, sí, sí. Y bueno, creo que es una parte muy importante también de la gente que te admiramos, que conocemos tu trabajo. Se ha vuelto una parte pues, muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que tú no Ujú. solamente dirijas, sino que también hables, sino que también tengas Sí, toda unas teorías en torno a muchas cosas. sí. De lo que yo considero y consideramos un poco, hablaba con un amigo el otro día, que tú en realidad haces como filosofía desde el cine, ¿no? Un poco. Porque tomas el cine Eso, como. sí, yo te digo pensar, ¿viste? Cuando pensás, ponele, llamémosle filosofía, pero es pensar un poco, la existencia no es algo tan sencillo, Ujú. ni existir no es una cosa, bueno, debería ser quizás más natural, asumirlo con más naturalidad, es Ujú. una cosa complejísima, sobrevivir, aceptar unas reglas, tratar de saber cuáles son las mejores reglas para todos,
dedicarle tantísimas horas a trabajar para pagar cuentas y no para disfrutar de un planeta y de la gente, ¿no? Que capaz podríamos habernos organizado de otra manera, que vivir sea otra cosa. Y entonces todo eso hace que tengamos que pensar, hablar, conversar, hacer películas, hacer libros, hacer obras de teatro, trabajar en cualquier cosa, en la jardinería, en cocinar, y para ver, a ver, ¿qué es esto, no? Claro, ¿Qué es existir en un planeta? claro. Sí, darle sentido un poco al caos en el que estamos inmersos, ¿no? Que es muy grande, más ahora. Sí, y aparte, como muy fácilmente construimos estructuras muy arbitrarias en donde hay unos que son muy valiosos y otros que no valen nada. Eso es terrible, ¿viste? Empobrecemos la experiencia de la vida de una manera voluntaria y atroz. Sí. Entonces, me parece que yo, mira, cuando sentí que no lograba llegar con el cine a la gente que quería llegar, decidí empezar a hablar más, conversar más. Porque para mí es eso, es conversar y tratar de cambiar el mundo. Viste, cambiar el mundo parece una cosa tremenda, pero es a veces chiquito, un poquito y así de a poquito y entre todos. De hecho, lo dices en una parte del libro que sí leí, bueno, leí la mitad, que dice algo así como que el hecho de hacer películas es como un poco un pretexto, o así lo entendí, ¿no? Para hablar de otras cosas también y para hablar del mundo, ¿no? En general, ¿no? Y sobre todo, mira, las películas para mí son para alterar la percepción. Ujú. Y después conversar con la percepción alterada. No es Sí. tanto del orden del argumento, no es que en una película yo te voy a contar una historia que vos no sabés y entonces ahora ya tenés otra concepto, otra idea. Para mí, el cine te altera la percepción de algo que conoces. Y después salís y hablas con la gente y empezás a pensar si no se podría alterar también la realidad. Ok, Es como esa idea. gracias. Bueno, finalmente una pregunta más para terminar. ¿Tú vas a recibir la medalla de Cineteca Nacional unos días? Sí. Eso me enteré acá. Me dio gran alegría. Bueno, es la medalla que le damos a los directores muy importantes que nos visitan. Gracias. Entre ellos hay dos argentinos, de hecho. Pino Solanas, Sí. del 2018 creo, y... ay Dios, fue el otro. Rodolfo Aristarain, el 16. Pero bueno, tú Mira, recibes esto. Pero en general, no solamente, o sea, tu cine ha sido muy bien recibido en México, siempre es bien recibido en México. gracias. Tus conferencias se llenan, yo estuve en una alguna vez con un otro llenísimo. Sí, eso no lo puedo creer yo. ¿Y a qué te Se atribuyes llenan tú? más las conferencias que la sala de cine. ¿En serio? Bueno, Creo que es más tengo grande. más éxito hablando. ¿A qué atribuyes tú esa buena recepción, digamos, de tu cine, de tu obra en México particularmente? Yo te juro que no sé, no sé qué es, pero me encanta como de la manera alegre que me trata el público, la gente, la mayoría son jóvenes, que muchos hacen cine, como gente alegre, gente que está contenta, que se divierte, no con solemnidad. Y eso me parece hermoso. Cuando si estamos hablando de la misma conferencia en la que estuviste vos, yo no podía creer, era como algo muy alegre toda esa reunión. 2018 creo. Sí, Sí, es muy lindo. claro, Muy sí, lindo. sí. Muy, muy lindo. Sí. Pues eso fue todo. Bueno, Pues muchas gracias, de muchas verdad, gracias. y por la charla. Y No, por mucha favor. suerte, la película está Muchas increíble. gracias y muchas gracias por esa medalla que me van a dar. Con No, mucho orgullo me la voy a llevar para Argentina. perfecto. Gracias.